Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos un sábado más para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a ver una película cortita, pero antes de comenzar la clase quiero invitarlos a orar, ¿sí? Quiero que juntos podamos invitar a Jesús a que pueda estar en esta clase con nosotros, a que pueda Él guiarnos y hablarnos a través de su palabra un sábado más, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias por este sábado que nuevamente estamos juntos para compartir tu palabra, para aprender de tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Señor, en este día te pedimos que estés con nosotros como siempre, Señor. Creemos que tú estás con nosotros. Pero, Señor, en este día, habla a nuestros corazones, a nuestra mente, para que juntos podamos entender cuál es la palabra y el mensaje que tú quieres dejarnos este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, veamos esta película cortita y volvemos. Padre. Sí. Estoy aquí. Voy a morir. No. No. Sus labios no cesan de pronunciar su nombre. Jesús. Sí. Llévame hasta Jesús. Todo el que sigue a Jesús es un enemigo de Dios. No. Ya no pienso escucharles más. Voy a ir. Iré a Jesús. Irás. Sí. Y Él te curará con su poder. El poder de Dios. Rabino, por favor, ven a mi casa. Perdona. Lo siento mucho. Por favor, maestro. Dejadme verlo. ¡Es Jairo! ¿Jairo? Es el jefe de la sinagoga. Dejadle pasar. Maestro. 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 Mi hijita. Se muere. Te lo ruego, si vienes ahora a mi casa e impones tus manos sobre ella, la sanarás. Estoy seguro. Sí. Iré. Te acompañaré. Gracias. Es por aquí, no está lejos. No está lejos. Oh. ¿Quién me ha tocado? Por favor, maestro. Alguien acaba de tocarme hace un momento. Señor, todo el mundo te toca. Mira qué multitud. Sé muy bien que alguien me ha tocado. He notado cómo salía de mí una fuerza. He sido yo, Señor. Tenía una hemorragia en mi interior. Durante muchos años, nadie pudo curarme. Tenía miedo de acercarme delante de tanta gente. Y solo quería tocarte. Hija mía, tu fe te ha curado. Vete en paz. Maestro, por favor, date prisa. Señor, No. señor, no es necesario que molestes al maestro. No temas. Mantén la fe.
y ella se salvará. Muchacha, yo te lo mando. Levántate. ¡Has venido! ¡Has venido! Sí, he venido. Estoy aquí. Tiene hambre. Dadle algo de comer. ¡Estoy curada! ¿Qué ha pasado? ¡Está viva! Muy bien, nos encontramos nuevamente para poder compartir la palabra, para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Vimos en este video sobre la vida de Jairo, ¿sí? Jairo era una persona importante en ese pueblo donde Jesús llegaba. Jesús venía de varios lugares de predicar la palabra y llegó al pueblo donde vivía Jairo y había mucha gente que creía en su palabra. Al llegar a ese pueblo, esta persona, Jairo, que era una persona muy importante, era el responsable de una sinagoga. El responsable de una sinagoga es una persona que sería alguien como una iglesia donde los judíos asisten, ¿sí? Una sinagoga es un lugar muy importante para los judíos, para los creyentes, para los judíos creyentes, ¿sí? Para ellos es como una iglesia, ¿sí? Y él era muy importante en ese lugar. Él escuchó de Jesús, escuchó que Jesús llegó a su pueblo, pero al ser una persona judía, al ser el responsable de una sinagoga, estaba limitado a creer en todos los milagros que había escuchado de las personas que vivían, de sus vecinos que vivían alrededor, de los milagros que Jesús había hecho. Y Jairo estaba pasando, como nos contaba el video, como la película nos contaba, que ahora lo vamos a leer en la palabra, estaba pasando un momento muy difícil, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: «Mi hija está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir». ¡Wow! El responsable de una sinagoga, de una iglesia judía, había escuchado que Jesús llegó a su pueblo. Escuchó que Jesús, que era alguien que había hecho milagros en pueblos de alrededor, pueblos vecinos, había llegado a su pueblo. Y se animó a ir a los pies, ¿sí? Dice, se animó a inclinarse hasta el suelo. Fue a los pies de Jesús a pedirle: por favor, haz algo por mi hija. Tengo un problema, tengo una situación. Jairo dejó de lado, ¿sí?
su religión, dejó de lado el poder que le daba ser una persona importante de la sinagoga. Dejó todo eso de lado. ¿Por qué? Porque estaba pasando un problema en su casa. Su hija se estaba muriendo. Continuamos leyendo la palabra de Dios. El versículo 24 dice: Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. ¿Sí? Jesús escuchó el clamor de Jairo. Jesús escuchó que Jairo necesitaba. Vio, el Señor pudo percibir, el Señor sintió la necesidad y se dio cuenta que este hombre creía en lo que Jesús estaba haciendo en otros pueblos y quiso ayudarlo a Jairo, ¿sí? Se acercó a él, fue con él. Mucha gente lo seguía, dice la palabra de Dios. Mucha gente quería seguir viendo los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús se fue con Jairo y les da toma unas instrucciones, ¿no? Antes de ir a la casa de Jairo, antes de llegar a la casa de Jairo, toma unas instrucciones. Dice así: Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda noticia le estaban dando! La gente que trabajaba para Jairo, la gente que trabajaba en la casa de Jairo, lo estaba buscando para avisarle que su hija había muerto. Ante esta situación, me imagino que Jairo se habrá llenado de dolor, se habrá puesto muy triste, muy mal. Pero recordemos quién estaba con Jairo, ¿sí? Y Jesús, nos dice el versículo 36, Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Aquí está la instrucción que Jesús da. Jesús dice: Santiago y Juan me van a acompañar. Pedro, Santiago y Juan me van a acompañar a la casa de Jairo. Jairo, no temas. Jairo, confía, ¿sí? Jairo, le dice Jesús, imagino ese momento y me pongo en el lugar de Jairo, es como que quiero entrar en la historia y me imagino diciendo, estando Jesús al lado de Jairo y bueno, yo lo tengo a Jesús acá a mi lado y que Jesús me diga, confía, cree que no es así. Pero también uno como ser humano piensa, mis sirvientes, mis ayudantes me están diciendo que mi hija está muerta. Y Jairo, a pesar de todo lo que le anunciaban sus sirvientes, confió en Jesús y lo siguió. Continuamos leyendo. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y le dijo: ¿por qué llora y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Jesús dio una orden, una vez más. La gente no creyó en Jesús. Esas personas no creyeron y se burlaron. Entonces los hizo salir de ese lugar, de la casa de Jairo. Luego Jesús toma otra decisión. Entra al cuarto donde está la niña, lo acompañan los padres, o sea, la mamá de la nena,
y Jairo, y los 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos enseña hoy la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas nos quiere decir Jesús hoy en su palabra? ¿Sí? Jesús llega a un pueblo, se comienza a caminar en ese pueblo. Jairo había escuchado de Jesús, pero al tener una responsabilidad tan importante como antes les decía en una sinagoga, en una iglesia judía, no le era permitido creer en Jesús. Él era un religioso y no podía creer en Jesús. Pero a pesar de todo eso, fue más importante su necesidad. Él tenía un problema en su hogar, él tenía un problema en su casa. Su hija se estaba muriendo, su hija estaba enferma, su hija estaba muy mal. E incluso cuando él deja su responsabilidad de lado, su cargo, imaginemos que se despoja, se deja todo de lado, aún la responsabilidad tan importante que tenía y su creencia judía para creer en Jesús y postrarse en el suelo y decirle a Jesús, por favor, haz algo por mi hija. Y se atrevió a creer. Jairo se atrevió a creer. Jesús, ante esta situación, hace el milagro de salvar la vida de su hija, ¿sí? Jesús sana a su hija. Hubo gente que se burló cuando Jesús llegó a la casa y dijo que la niña no estaba muerta, sino que solamente estaba dormida. Y esas personas no le creyeron a Jesús, pero Jairo y su esposa sí. Y recibieron el milagro de la sanidad de su hija. Su hija fue sana, su hija despertó, su hija pudo volver a comer. Nos decía la palabra de Dios que Jesús le dijo que se levante y que le den de comer. Algo maravilloso, ¿sí? Algo hermoso, un milagro precioso, ¿sí? El Señor levanta a una jovencita de su lecho, de su cama, que todo el mundo creía que ya estaba muerta, y el Señor les dice, está dormida, levántate. Le dice en un idioma, levántate, niña. Y luego la niña se levanta y puede comer, se vuelve a incorporar y está nuevamente sana. Ese milagro lo realizó Jesús y es maravilloso. Chicos, Jesús hoy tal vez no está físicamente con nosotros. Hoy nosotros tal vez podemos tener un problema. Hoy podemos tener en nuestra familia un familiar enfermo, como le pasó a Jairo. Tal vez podemos tener un problema difícil, una situación difícil de economía, un problema familiar. Puede ser que también tengas, no sé, algún hermano que esté pasando en situación de drogas, un papá o una mamá que estén con problemas en su matrimonio.
Y Jesús en esta tarde nos quiere hablar y nos quiere también ayudar como ayudó a Jairo. Por eso yo en esta tarde quiero invitarte a que así como Jairo pudo animarse a creer y pudo animarse a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias de que sus sirvientes les decían que su hija ya estaba muerta, él confió en Jesús, confió en que Jesús podía darle una solución. Hoy Jesús puede también ayudarte, puede seguir ayudándonos a nosotros. Chicos, mañana es el Día del Padre. Y tal vez, como antes hablábamos, no tenés una casa ideal o tenés un problema. Tal vez pudiste comprarle un regalo. Tal vez mañana podés festejar el Día del Padre en familia y pudiste hacerle un regalo hermoso, ¿sí? Tal vez podés llevarle Estamos en cuarentena, tal vez no pudiste salir a comprar un regalo o tal vez hiciste algo práctico, una manualidad, una tarjeta para poder regalarle a tu papá en su día. Pero yo quisiera animarte, yo quisiera compartirte que puedas llevarle a tu papá, a tu mamá, a la familia, ¿sí? Esto mismo que Jairo llevó a su casa. Que puedas llevar la palabra de Dios, que puedas invitar a Jesús a tu casa. Que así como escuchamos que Jesús hizo milagros en el pueblo donde vivía Jairo, y también si leemos un poquito más la palabra de Dios, la Biblia, conocemos y sabremos que en otros pueblos se han hecho milagros. Jesús había libertado a personas de demonios. Jesús sanó de enfermedades, de una enfermedad a una mujer que la afligía por 12 años. Y tal vez vos hoy en tu casa tenés un problema. Tal vez vos en tu casa tenés una situación difícil. O tal vez no. Pero yo y los maestros, y sobre todo, y antes que nosotros, Jesús quiere entrar en tu casa. ¿Qué regalo más hermoso sería poder llevarle esta sorpresa a tu familia? Que puedas regalarle la palabra de Dios, ¿sí? Yo busqué un versículo, ¿sí? Un versículo que quiero que lo tomemos en esta clase como versículo clave. Se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, y dice: pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Qué hermoso sería poder regalarle mañana a papá una invitación a que pueda creer en Jesús, a que pueda creer en Dios, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros papás, ¿sí? Y queremos regalarle algo hermoso. A veces salimos de compra y queremos comprar algo precioso, costoso y lo mejor para nuestros padres. Pero hoy Jesús nos invita a que podamos regalarle la salvación, a que podamos hacerle llegar la vida eterna, la palabra de Dios, ¿sí? A regalarle algo hermoso, a que Jesús
sea el dueño de su corazón y de su vida. Yo hoy te invito a que puedas ponerlo en práctica, a que te animes a regalarle a tu papá mañana en el Día del Padre esta palabra, que se anime a creer en Jesús, que pueda creer en Jesús para convertirse en hijo de Dios. Y si estás pasando por un momento difícil, si estás viviendo una situación desagradable, que permitas que Jesús viva en tu corazón, en tu casa, eso te va a ayudar a salir de la situación en la que estás. Te va a ayudar a poder salir del problema. Jesús te va a ayudar a solucionar tu situación. Jesús va a ayudarte así como ayudó a Jairo a levantar a su hija de la muerte, también Jesús puede obrar en la situación que vos estás pasando. Entonces, analicemos como últimos detalles de la palabra, ¿sí? Y quedémonos con este versículo que dice: pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Aquellos que creyeron en la palabra de Dios, aquellos que creyeron en Jesús, como creyó Jairo, ¿sí? Llegaron a ser hijos de Dios, ¿sí? Yo hoy quiero que vos puedas entenderme y puedas regalarle esta palabra preciosa a papá mañana, ¿sí? Que pueda creer en Jesús, que pueda llegar a ser un hijo de Dios. Si no podés hacerle un regalo, no podés comprar un regalo, un objeto, podés hacerle una tarjeta, ¿sí? Con una cartulina, un papel, una hoja, y podés copiar este versículo que yo te leí en Juan, te lo repito, Juan capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Y eso es lo más hermoso que le podés regalar a papá mañana. Vamos a orar en esta tarde para que Dios pueda seguir trabajando o pueda seguir hablándonos nos ayuda a entender más la palabra, que abra nuestro entendimiento y que toque nuestro corazón para que pueda su palabra obrar en nuestras vidas. Y me despido, y sé que luego de esta lección hay una canción que queremos dedicarle a sus padres con la seño Damaris, y me despido hasta la próxima clase, pero los animo, ¿sí? Te animo, te aliento a que puedas invitar a tus padres, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a llegar a los pies de Jesús, como llegó Jairo. En esta tarde oramos, ¿sí? Y oramos especialmente por los padres para que mañana puedas tener un precioso día. Y si papá en este momento, por alguna circunstancia, no está con vos, ora a Jesús. Ora a Dios, que Dios es nuestro Padre Celestial. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú llegaste a este mundo para darnos vida y vida eterna. Señor, Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que podamos ser adoptados, para que podamos ser hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que podemos creer, que debemos creer, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, y que aún si hay personas que se burlan de Jesús, si hay personas que se están burlando de nosotros, Señor, porque creemos en Jesús, Señor,
Hoy pudimos aprender en tu palabra que tú sigues siendo el mismo, que había gente, en esta historia había gente que se burlaba de ti. Y que hoy sigue habiendo gente que se burla tal vez de nosotros porque te creemos. Pero eso no nos desanima, Señor. Eso no nos avergüenza. Y seguimos creyendo, seguimos confiando en ti, Señor. Señor, en esta tarde, bendice en especial manera a los padres de familia. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos en todo. Dale salud, Señor, que puedan tener fortaleza física y espiritual, y sobre todas las cosas, Señor, que tú puedas ser su Señor, que tú puedas vivir en los corazones de cada papá, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la vida de los chicos, cuídalos, protégelos, Señor. Te agradezco porque una vez más podemos estar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, me despido hasta la próxima clase. ¿Sí? Agradezco a Dios porque nuevamente podemos estar juntos a través de este medio, ¿sí? Si bien seguimos en cuarentena, cuidándonos y protegiéndonos en este momento por todo lo que está pasando, también agradecemos a Dios porque a través del canal de YouTube, a través del WhatsApp, podemos estar comunicados y podemos seguir en contacto y seguir aprendiendo la palabra de Dios. Nos vemos la próxima clase. Que Dios te bendiga mucho. Esta canción va dedicada para todos los papis de clase 3. Papi, yo te quiero tanto y por eso canto esta canción. Deseo un feliz día y que Dios bendiga tu vida, papá. Papi, yo te quiero tanto y por eso canto esta canción. Te deseo un feliz día y que Dios bendiga tu vida, papá. Gracias por ir a trabajar. Gracias por ser un padre ejemplar. Gracias por venir a jugar y abrazarme cuando me siento un poco mal. Gracias Dios por mi papá. Gracias Dios por darme a mi papá para amarlo. Cuántas gracias yo te doy por mi papá. Cuántas gracias yo te doy por mi papá. Feliz Día del Padre para todos.